Gloria sea al Señor. Vamos a ir a las Escrituras. Gloria sea su nombre. Hoy vamos a estar hablando acerca de venciendo los retos y desafíos. Gloria sea a Dios. Aleluya. Venciendo los retos y desafíos. Así que mira a su vecino, dígale, estás hecho para vencer. Aleluya. Una vez más, dile con confianza, aleluya, con fe. Estás hecho para vencer. Gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra del Señor. La leemos en el nombre de Jesús. La palabra dice, y dijo David con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David, pero él no la quiso beber, sino que la derramó como ofrenda para Jehová, diciendo, lejos esté de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los hombres que fueron allí con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por el privilegio y la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor. Nos disponemos para recibir tu palabra. Nos disponemos para ser edificados, Señor, y fortalecidos a través de tu santa y bendita palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia del Señor dice, amén, gloria sea al Señor, aleluya, gloria sea a Dios, aleluya. Sabe que uno ha de vivir estos momentos, estos tiempos, y no siempre tenemos esos retos y esos desafíos que en la vida se nos presentan, pero ciertamente que vienen esos momentos que uno es retado y es desafiado, y allí es donde nosotros necesitamos eh, conocer las herramientas y conocer lo que nosotros tenemos, que Dios nos ha heredado, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha impartido, porque no estamos aquí cruzando este camino, viviendo esta vida en la intemperie, sino que Dios nos dio herramientas y nos dio a nosotros para que nosotros nos defendiéramos, y cuando nosotros fuésemos retados y cuando nosotros fuésemos desafiados, aleluya, nosotros podamos levantar guerra, podamos nosotros levantar, aleluya, esa batalla, y con valentía y creyendo en lo que Dios ha depositado en nosotros, en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, creyendo con fe, podemos nosotros levantar esa batalla, levantar esa guerra, aleluya, y poder vencer. Y aquí las Escrituras está diciendo que estos tres valientes, cuando David estaba pidiendo esta agua específicamente de este pozo de Belén, y está pidiendo esta agua, dice que estos tres valientes se levantaron con osadía y fueron a traer esa agua, pelearon por esa agua y estuvieron allí, entraron allí a la guarnición de los filisteos y levantaron este pleito, pelearon esta batalla por traer esta agua. Y sabe que David tiene estos tres valientes, pero la Biblia habla que habían 30 valientes dentro de su ejército. Y dice que estos otros valientes que estaban ahí también eran hombres muy valientes, muy osados, eran hombres muy poderosos, eran guerreros. Por ejemplo, uno de ellos dice que se enfrentó a un guerrero egipcio, y que este tenía una buena apariencia, una buena estatura, era alguien, era un guerrero, y dice que este varón con un palo, dice que con un palo le quitó la espada y con esa misma arma dice que lo mató, pero dice que aún no calificó para ser uno de los 30. Alguien está aquí todavía. Y habla de otros hombres que hicieron grandes hazañas, pero no calificaban para estar dentro de los 30 o dentro de los tres valientes. Y estos hombres, hermanos, vamos a conocernos de a dónde es que ellos surgieron, de a dónde es que ellos salieron, cómo fue que ellos se encontraron con este desafío y entraron en esta lista de ser gente guerrera. Yo creo que a Dios le agrada a la gente que no se deja, la gente que a pesar de lo que vive, lo que experimenta,
no deja de pelear, no deja de luchar, no baja los brazos, a pesar de lo que experimenta, a pesar de lo que oye, a pesar de lo que ve, a pesar de las cosas que suceden, están allí peleando esa batalla, están allí peleando esa guerra. Y quiero decirle algunas cosas que hicieron estos tres valientes. En segunda de Samuel, capítulo 23 y verso 8, comienza hablando de estos tres valientes. Dice que estos son los hombres de los valientes que tenía David: José, Basabet, el Tacnomita, jefe de los tres. Él dice que blandó su lanza contra 800 y los mató de una sola vez. Alguien está aquí todavía. Quiere decir que no despegó su lanza, o sea, no es que los lanzó a todos, no, pero no quitó su mano de la lanza hasta que los venció a los 800 hombres. Aleluya. Dice que después estaba Eleazar, hijo de Dodo, hijo de Ahojí. Él era uno de los tres valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se unieron allí para la batalla y se retiraron los hombres de Israel. Él se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y el pueblo fue tras él solo para despojar a los muertos. O sea, lo dejaron solo peleando esa batalla y llegaron solamente no para hacerle porra, no, es que ya era para ayudarle a recoger todo, hermano. De manera, ¿cuántos muertos habían ahí? Dice que después de él estaba Sama, hijo de Age el Arorita. Cuando los filisteos se reunieron en Lejí, había ahí una parcela de tierra sembrada de lentejas. El pueblo había huido ante los filisteos, pero él se puso firme en medio de la parcela y la defendió, derrotando a los filisteos, y el Señor le dio una gran victoria. O sea, eran hombres que tenían una agilidad, una habilidad, eran hombres valientes, eran hombres fuertes, eran hombres guerreros que libraban grandes batallas. Pero Dios, aleluya, al final dice que Dios es el que estaba con ellos. Yo creo que en la vida podemos nosotros ser valientes y Dios nos llama a ser valientes. Más, a Dios le agrada a la gente valiente, a Dios le gusta a la gente valiente. Por eso es que cuando llamó a Josué en ese primer capítulo, usted lee que en varias ocasiones, quizás 3 o 4 veces, el Señor lo llama a que sea valiente. Lo llama que sea valiente. Quiere decir que de una forma encarecida el Señor le estaba diciendo: Josué, nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida. Y el Señor le dice: Josué, sé valiente, esfuérzate. Aleluya. Lo que Dios le estaba diciendo no es que no iba a tener batalla, no es que él no iba a tener guerra. Lo que Dios le estaba diciendo, que en esas batallas él iba a estar ahí, pero Dios ocupa la valentía. Dios necesita que tú seas valiente. Dios necesita que en medio de tu batalla, en medio de tu guerra, Dios necesita que tú levantes los hombros y seas valiente, que le creas a Dios, que tengas coraje, que te esfuerces, que seas valiente, que alguien está aquí todavía, que a pesar del temor no te intimides, a pesar del miedo, porque pasamos por estos momentos y tenemos que vencer muchas de las veces algunos temores. Aleluya. Entonces nos encontramos la historia en 1 Samuel capítulo 17, verso 1 y verso 2, donde encontramos que los filisteos se levantaron en contra de Israel. Y la Biblia dice que estaban allí e hicieron fila los ejércitos, pero dice la Biblia que los filisteos tenían un gigante, que este fue el que desafió a Israel. Y dice que añadió el filisteo: hoy yo los he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dice que un hombre se levantó y él pide para que alguien venga y pelee esa batalla. Pero dice la Biblia que el filisteo cada mañana se presentaba para desafiar al ejército de Israel. Cada tarde se presentaba para desafiar al pueblo de Israel. Y dice que por 40 días se estaba presentando allí delante del ejército de Israel. Cada día estaba presente.
haciendo un desafío para ver si alguien del ejército se levantaba y hacía este pleito y peleaba esta batalla. Pero no aparecía alguien, no aparecía nadie. Nadie estaba dispuesto a ir y pelear porque Goliat era grande, Goliat era fuerte, Goliat tenía una gran espada, Goliat era un guerrero y tenían temor a este hombre y no tenían ellos la valentía para ir y enfrentarse a Goliat. ¿Alguien está aquí todavía? Y yo creo que hay cosas que uno a veces quisiera que al acostarse y al amanecer uno quisiera que este desafío ya no esté. Pero nos damos cuenta que abrimos los ojos y uno dice, ay, todavía está este problema. Y uno se acuesta quizás creyendo por fe que en la mañana ya no va a haber nada, ya no va a haber problema, ya no va a haber ninguna situación, sino que uno va a encontrarse con un tiempo de bonanza, con un tiempo de paz. Pero se da cuenta que algo le está gritando, algo está diciendo, algo nos está desafiando a levantarnos en guerra, a levantarnos en pleito, aleluya, a levantarnos con valentía. Y hay algo que nos grita en la mañana y hay algo que nos grita en la tarde y nos acostamos y siempre sigue ese desafío. Pero ¿sabe? Dios nos ha dado herramientas y nos ha preparado, porque detrás de un gran desafío hay una gran oportunidad. Tenemos que entender que los desafíos que el enemigo nos envía, cuando algo se levanta para desafiarte, cuando algo se levanta para retarte, cuando algo viene, aleluya, para ver de que tú estás hecho, cuando algo se levanta para ver de que aleluya, de qué tú estás hecho, de qué material estás hecho, qué tipo de hombre eres, qué tipo de mujer eres. Cuando algo se levanta para hacerte estos retos, para hacerte estos desafíos, es que detrás de ese reto, detrás de ese desafío hay una oportunidad. Aleluya. Yo creo que hay oportunidades detrás de lo que está sucediendo. Yo creo que hay oportunidades detrás de aquello que está pasando. Y yo creo que cuando nosotros entendemos, aleluya, que el acostarme, al intimidarme o al encerrarme en el cuarto y a llorar y a deprimirme, yo creo que no voy a ganar de esa forma esa batalla. Yo creo que de esa forma no voy a ganar esa guerra. Yo me tengo que levantar. Aleluya, el que está aquí todavía. Aleluya. Entonces dice la Biblia que entonces dice que habló David a los que estaban juntos a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y le quitaré el oprobio a Israel? Aleluya. ¿Qué van a dar? Porque yo creo que Dios tiene algo para aquellos que siempre vencen. Yo creo que el Padre tiene algo para aquellos que siempre logran, aleluya, vencer. Yo creo que hay una gran oportunidad detrás de aquel obstáculo, de aquel desafío. Hay algo que, hermano, no vienen las cosas solamente por venir. Dios no las permite solamente por permitirlas. Dios no permitió que se levantara este gigante delante de Israel solamente para intimidarlo, solamente, hermano, para hacerlos sufrir o meterlos en el temor o en el miedo. Dios no hizo esta circunstancia para que sufriera el pueblo. Es que Dios tenía la promoción de alguien. Dios tenía, aleluya, Dios iba a levantar a alguien que nadie lo conocía, que nadie lo miraba, que nadie sabía, que era el hombre que adoraba, aleluya, allá en los lugares donde nadie estaba, donde nadie lo escuchaba. Porque yo quiero decirte algo, a veces nadie te conoce, a veces hay alguien que está aquí todavía, es posible, nadie sabe lo que está pasando en la intimidad tuya con Dios, nadie sabe lo que está pasando en tu alcoba, en tu recámara, nadie sabe lo que está pasando en tu soledad, nadie te conoce, pero el Dios aleluya, del cielo sabe, aleluya, Él sabe qué está sucediendo, Él sabe qué está pasando. A veces, aleluya, yo creo que vienen días, aleluya, que son los días de promoción. Yo creo que vienen días que son días de promoción, aleluya. Creo que vienen días donde Dios te saca de atrás y te pone adelante. Creo que vienen días donde Dios te saca del moladar, aleluya, del lugar. Alguien está aquí todavía. Aleluya. Y la respuesta fue que al que venciere Dios lo va a enriquecer. Está aquí la iglesia. Le va a dar grandes riquezas y le va a dar a su hija.
Y no solamente eso, de aquí en adelante el que venza no va a pagar impuestos. ¿Alguien está aquí todavía? Aleluya. Hello. Hay cosas. Y David estaba allí, dispuesto a pelear. Aleluya. Y se presentó con Saúl. Y cuando Saúl lo vio, le dijo: tú no vas a poder ir a pelear con este filisteo. Tú eres un muchacho. Y él un guerrero desde la juventud. Un hombre con experiencia en batalla. Un hombre acostumbrado a pelear guerras. Yo no sé, pero a veces las apariencias engañan. Yo no sé cómo la gente te está viendo. Yo no sé cómo la gente te está observando. ¿Alguien está aquí todavía? Pero David no tenía apariencia de ser un hombre valiente, un joven valiente. David no tenía apariencia de ser un guerrero. Al contrario, la Biblia dice que era de hermoso parecer. Yo creo que él se miraba delicado, él se miraba guapo y se miraba delicado. Yo no sé si le miraba las manos. Alguien está aquí todavía. Y no tenía. Pero David le dice que lo que tú no sabes es que yo soy pastor de ovejas de mi padre. Y cuando un oso viene y agarra un corderito, una ovejita, cuando un león viene, aleluya, y agarra una ovejita, dice que iba y se la quitaba de la boca. Y si el oso se levantaba contra él, si el león se levantaba contra él, él dice: yo lo agarro de la quijada. Alguien está aquí todavía, aleluya. ¿De dónde lo agarraba? De la quijada. Alguien está aquí todavía. No era con palos, no era con piedras, era con las manos. Eran pleitos cuerpo a cuerpo. Eran batallas cuerpo a cuerpo. Él se peleaba con el oso. Él se peleaba con el león. Y más adelante dice: y Dios me libraba del oso y Dios me libraba del león. Decir que él peleaba creyendo que Dios estaba con él. No que él se creía Sansón, no que él se creía alguien con gran fuerza. Simplemente él creía que Dios estaba con él. Y eso era suficiente para levantar una guerra. Era suficiente para pelear este tipo de batallas. Porque no se trata de cómo somos. Se trata de la osadía de creer que Dios está con nosotros. Se trata de la osadía de saber que Dios está con nosotros. Y aunque parezca, aleluya, porque mire, nadie sabe las batallas internas que estás peleando. Y posiblemente no es como en el tiempo antiguo, que las batallas eran literales, eran con espada, era con lanzas, era con arpa, era con arcos, era otro tipo de batalla. Estas batallas no son carnales, dice la escritura, dice que son espirituales, pero dice que nosotros tenemos armas, aleluya, que son poderosas en Dios. Y muchas veces estamos librando grandes batallas que nadie lo sabe, nadie sabe lo que está pasando internamente, y estás peleando con el temor, y estás peleando con la duda, y estás peleando porque algo está pasando, algo está sucediendo, y tú no lo estás hablando, no lo estás diciendo, pero en tu intimidad estás levantando grandes batallas, grandes luchas, y nadie sabe cuántas tú has vencido, aleluya, y nadie sabe por qué tú estás de pie, pero Dios sabe que libraste grandes batallas y ganaste. Dios sabe que libraste grandes batallas y saliste vencedora y venciste, aleluya. Ahora David lo que está diciendo: tú no sabes lo que había pasado.
y le comenzó a contar las cosas que habían estado sucediendo. Comenzó a contar las cosas que habían estado pasando. Aleluya. Y dijo David, ese será como uno de ellos también. Porque, hermano, cuando uno tiene esa batalla, Dios va haciendo que uno vaya agarrando experiencia. Lo que Dios está haciendo es que Dios te está fortaleciendo para que cuando venga el premio mayor, para que cuando venga, alguien está aquí todavía, cuando venga el reto mayor, cuando venga el desafío más grande, el que te va a promocionar, el que te va a poner en una plataforma, el que alguien está aquí todavía, aleluya, el que te va a abrir la puerta donde tú vas a entrar para tomar lo que Dios tiene para ti. Alguien está aquí todavía, alguien está aquí todavía. Aleluya. El último desafío es el que tú estás esperando, en la respuesta grande y poderosa que se ha estado creyendo, la que se ha estado orando, en la cual se ha estado ayunando y ha estado vigilando. Esa, quizás, aleluya, el último reto, el último desafío está aquí todavía. Yo creo que David estaba esperando una oportunidad como esta, aleluya, pero cuando se presentó, él dijo, yo voy y peleo contra ese gigante, yo voy y peleo, aleluya. ¿Sabe que David respondió a Saúl con esa elegancia? David respondió con esa audaz. Porque hay momentos donde uno tiene que responder con elegancia. Yo creo que hay momentos que uno tiene que responder, no es que uno sea orgulloso, no es que uno está lleno de orgullo, sino que hay momentos que uno tiene que saber responder, aleluya, y hablar. Hay momentos que uno tiene que decir, espérate, tú no sabes lo que ha estado pasando, tú no sabes lo que yo me he estado enfrentando, tú no sabes las batallas que he ganado, tú no sabes las cosas que ha estado sucediendo, pero yo he tenido grandes batallas, pero quiero decirte, he vencido una a una en el nombre de Jesús de Nazaret, he vencido una a una en el nombre de Jesús, y tú no sabes las que he peleado, pero las he ganado, aleluya. Alguien está aquí todavía, porque Saúl cuando lo vio, lo menospreció, cuando lo vio joven, cuando lo vio muchacho, aleluya, y lo vio, no lo vio como el hombre que iba a ganar esa batalla, pero era el hombre que iba a ganar esa batalla, y se enfrentó. Dice que agarró 5 piedras de un arroyo. Dice que la piedra le quedó clavada en la frente. Y agarró su propia espada y le cortó la cabeza. Alguien está aquí todavía. Pero cuando iban entrando, dice que las mujeres, las muchachas, salieron de sus casas cantando, aleluya, diciendo que Saúl, aleluya, mató a 1000 y David a sus 10,000. Y ahí se levantó el celo de Saúl, la envidia de Saúl, porque las batallas cuando tú las ganas, las victorias que tú tienes, aleluya, a algunos les va a alegrar, pero a otros los va a entristecer, a unos los va a hacer aplaudir, pero aleluya, pero a otros los va a hacer llorar, a unos los va a hacer celebrar contigo, pero a otros, alguien está aquí todavía, alguien está aquí todavía, alguien está aquí todavía, aleluya, y estaban cantando, y este dicho no le gustó a Saúl. Y uno se encuentra con este tipo de batallas. Alguien está aquí todavía. Y David ahora andaba huyendo de Saúl, porque Saúl procuraba matarlo. Y se fue al desierto. Pero a uno de los lugares que él llegó fue a la cueva de Adulán. Y tiene otro desafío. ¿Alguien está aquí todavía? Tiene otro desafío. Porque cuando su familia lo supo, su familia, sus mamás, sus padres, sus hermanos, dice que fueron con él. Pero también fueron los endeudados, los afligidos, los amargados. Alguien está aquí todavía. Y se juntaron como 400 hombres en aquel lugar. David era el hombre que estaba siendo perseguido.
Pero allí lo hicieron a él como jefe, lo hicieron el líder. David tenía un reto. ¿Qué hago con esto, con esta gente? ¿Qué hago con esto? Si están endeudados, si uno lo que quiere es que venga gente que traiga plata. Alguien está aquí todavía. Uno lo que quiere es que venga la gente contenta, alegre. Pero David recibe los endeudados, recibe los afligidos, recibe los que estaban amargados y lo hacen líder. Y este es un reto. Esto no estaba fácil para David. Esto no era sencillo para David. Está aquí en la iglesia. Esto no estaba así. Había un desafío. Había un reto. Aleluya. Yo no sé qué haría David, pero cuando miró alrededor, todos andaban con las bolsas vacías. En la cartera no había ni un dólar. Aleluya. Y cuando miraba a los otros, los miraba con las caras tristes. Alguien está aquí todavía. El rostro apagado. Y miraba a los que estaban amargados y peor todavía. No hallaba cuál ver, si al afligido, no sabía si ver al endeudado, no sabía si ver al amargado, no sabía para dónde ver. Todo lo que miraba era malo. Está aquí en la iglesia. Estaba en un reto, estaba en un desafío. Esto no era como agarrar la piedra y a bajarse a un gigante. Este reto era de levantar a aquellos hombres. Este desafío era de levantar a estos hombres. Aleluya. Alguien está aquí todavía. De ser el desecho de la sociedad, a hacerlos algo importante, a convertirlos en hombres de guerra, a convertirlos en hombres de bien, en convertirlos en hombres de renombre. Aleluya. A convertirlos, aleluya, en los valientes, los guerreros de David, el rey. Alguien está aquí todavía. A sacarlos de la cueva. Aleluya. Y que ellos tengan un nombre y que sean reconocidos. Era el reto. Era un desafío para David. Y uno escucha esta historia y uno dice, wow, los 30 valientes que tenían renombre, es decir, tenían fama en su tiempo. Cuando alguien miraba a uno de estos 3 valientes, cuando alguien miraba a uno de estos 30 valientes, yo creo que mejor agarraba por otro camino, porque alguien venía ahí, era mejor encontrarse con un león, en vez de encontrar, que está aquí todavía, encontrarse con un hombre de estos. Tenían fama y reputación de su valentía, de sus hazañas. Pero ¿qué hizo que David lograra que estos retos y desafíos se convirtieran a su favor? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Qué tenía David que transformó, que hizo cambios, que hizo historia? David tenía algo. Pregúnteme qué. Tenía la unción de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Tenía la unción de Dios. Por eso es que hay gente que no logra vencer en algunas ocasiones porque no ha entendido que la unción que Dios puso es la unción que necesitas para vencer estos desafíos. Que la unción que Dios puso en ti es la unción que necesitas para lograr que esos retos se conviertan en algo de victoria. La unción en ti. ¿Alguien está aquí todavía? La unción de Dios, número 1, la unción te habilita para hacer la obra de Dios. Esa es la habilidad que Dios te dio. Es, aleluya, la autoridad que Dios te dio. Es el poder que Dios te dio. Aleluya. Y ese poder y esa habilidad y esa unción está en ti para que tú puedas vencer lo que se te presente, lo que se te levante. Aleluya. Esa es la unción que Dios puso en ti para que no seas derrotado, para que no seas vencido. La unción, aleluya, está para capacitarte. La unción está, aleluya, para que seas valiente, no en tu fuerza,
fuerza, sino bajo la unción del Espíritu Santo, la unción que pudre yugo, la unción que rompe cadenas, la unción que rompe ligadura, la unción cuando desciende y se mueve a través de ti. Aleluya. Alguien está aquí todavía. Entonces David tenía la unción. Cuando David se enfrenta a Goliat, usted lee la historia y lee las escrituras y usted no escucha que David consultó con un profeta. Usted no escucha que David, aleluya, consultó a Jehová. Usted no escucha que él escuchó la voz de Dios. David lo hizo por fe. Porque David entendía que él era el ungido de Jehová. Aleluya. Si tú no te la crees, si tú no te la crees, si tú no te la crees, te vas a perder la oportunidad de manifestar la unción en la tierra de los vivientes. Si tú no te la crees, te vas a perder la oportunidad de levantarte con valentía. Si tú no te la crees, nadie te va a ver con la unción, nadie te va a ver manifestando la unción. Tú tienes que creer que tú eres el ungido de Jehová. Tú tienes que creer que tú eres el ungido del Eterno. Tú tienes que creer que la unción está sobre ti. Tú tienes que creer que la unción la cargas. Aleluya. La unción está sobre ti. Dice la alabanza: la tengo en mis manos, la tengo en mis pies, la tengo en todo mi ser. Aleluya. No la entiendo, pero la tengo. Aleluya. No se me ve, nadie mira la unción, nadie la mira. Lo que mira es mi rostro, aleluya, está aquí todavía. Pero yo siento que la unción está en mí. La unción está en mí. Aleluya. Dios te ungió, Él te ungió. Mira a tu vecino, dile: tú eres un ungido. Aleluya. Mira a tu vecino, dile: la unción está en ti. Aleluya. David no solo creía que la unción estaba sobre él. Él estaba dispuesto para que esa unción se manifestara. No puedes ver la manifestación de la unción que está en ti, a menos que tú te atrevas a creer y hagas el paso que necesitas hacer. Aleluya. La Biblia dice que David fue y enfrentó a ese gigante, sabiendo que la unción estaba sobre él, sabiendo que la unción de Dios estaba sobre él. Él había sido ungido. Aleluya. Yo creo que Dios ha ungido la iglesia para que la iglesia sea una iglesia triunfante. Yo creo que Dios ha ungido la iglesia para que la iglesia sea una iglesia poderosa en la tierra. Yo creo que Dios ha ungido la iglesia para manifestar el poder de Dios en la tierra. Yo creo que Dios, aleluya, te ungió a ti, aleluya, para que tú venzas los temores, los miedos, lo que se levante en guerra, aleluya, que está aquí todavía, los espíritus antagónicos. Dios te ungió a ti, aleluya, para que a través de ti el poder de Dios se mueva y se manifieste. Pero David creía que la unción estaba sobre él. David creía que esa unción estaba sobre él. Lo que él necesitaba para vencer era la unción. Lo que nosotros necesitamos para vencer es la unción de Dios. Y recibiréis poder, les dijo a sus discípulos, para que sean mis testigos. No hay mejor y gran testigo que aquel que ve en primera fila. David no era de los que estaba allá con el ejército. Él era de los que estaba enfrente. Él era de los que estaba enfrente. Él era el primero. Y Dios ha derramado esa unción para que tú te levantes con valentía. Con valentía. El ser valiente no significa que no haya algún tipo de temor. El ser valiente no significa que no haya algún tipo de miedo. El ser valiente es que uno le crea a Dios, aleluya, que veremos la victoria, que miraremos su mano de poder a través de la unción. Por eso,
nosotros vemos a David, que él se levanta, aleluya, creyendo que la unción y que Dios lo había ungido. Ahora, hay un problema si no creemos que Dios ya nos ungió. Hay un problema si no creemos que Dios ya derramó la unción sobre nosotros. ¿Alguien está aquí todavía? Segundo, David sabía que había una promesa para él. Aleluya. La segunda razón por la cual David sabía que iba a ganar esta batalla y que ese reto y ese desafío, aleluya, solamente iban a ser parte de su historia, porque él sabía que era un hombre de promesa, que era el hombre el cual cargaba la promesa. Aleluya, el cual Dios había depositado sobre él. Y cuando tú entiendes que tú cargas la promesa, cuando tú entiendes que tú cargas una palabra que Dios ha hablado, que Dios ha dicho, tú sabes, aleluya, tú sabes porque sabes que no se ha terminado todavía, que el camino es largo todavía. Y tú no tienes que entender entonces que hay que comer, que hay que beber, porque el camino es largo. Todavía no he logrado la promesa, todavía no he llegado. Se me están levantando los gigantes, hay desafíos, hay retos que se me están presentando, pero uno a uno los iré venciendo, uno a uno los iré venciendo, uno a uno los iré venciendo, porque la promesa está sobre mí. Aleluya. Y cuando tú tienes la promesa de parte de Dios, entonces tienes confianza. Confías que es tiempo de seguir avanzando. Confías que es tiempo de seguir caminando, porque la promesa está sobre tu vida. Y pase lo que pase, la Biblia dice, aleluya, hermano, que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, aquellos que tienen una promesa. Todas las cosas que acontezcan, todas las cosas que sucedan van a contribuir para el bienestar de tu vida, van a contribuir para el bienestar de tu familia. Por eso que David pasó este gran proceso en su vida, pero cada una de las cosas que aconteció en su vida fueron de provecho, fueron de bendición. Alguien está aquí todavía. Cada cosa que pasamos, cada experiencia que pasamos, Dios la va a convertir, aleluya, en una experiencia de bendición. A Dios la va a hacer que contribuya a que tú logres los objetivos, va a hacer que contribuya para que tú lograr, aleluya, y que la promesa de Él tenga cumplimiento contigo. Alguien está aquí todavía. David confiaba que él cargaba la promesa. Dios le había prometido que lo iba a sentar en el trono. Dios le había prometido que iba a ser el rey, aleluya. Dios le había dado la promesa que él se iba a sentar y iba a gobernar. Yo no sé lo que Dios te ha prometido, pero lo que Dios te ha prometido viene de camino y Dios lo va a cumplir. Confía en la palabra que Dios te ha dado. Confía en lo que Dios ha dicho sobre ti. Confía. Y no dudes. Porque aún lo peor que ha pasado contigo, Dios lo va a usar para que contribuya con la promesa. Lo peor que ha pasado en tu vida, Dios va a hacer que contribuya con lo que Él te ha prometido. Y cargamos esa promesa. Y esa era la confianza de David. David entendía que tenía la unción, pero tenía una promesa sobre su vida. Y él entendía que él no podía morir en esa batalla. Él entendía que no podía morir en la persecución que Saúl le hacía. Él entendía que él tenía que llegar donde Dios había dicho, porque la promesa estaba sobre él. Y no puede, hermano, las promesas de Dios no tienen caducidad, no se puede terminar. Las promesas de Dios no se pueden morir. Aleluya, el que está aquí todavía. Las promesas de Dios, aleluya, son inmutables, no se pueden mover ni con el viento ni con las circunstancias. Las promesas de Dios, aleluya, llegarán. Aquellos que le creen, aquellos que no se rinden, aquellos que pelean con todo, aquellos que no se dejan vencer, aquellos que le creen a Dios, aquellos que dicen voy a lograrlo. Entonces David, denles aplauso fuerte. David entendía que él no iba a terminar en esa batalla. Aleluya.
él entendía que había una historia más sobre su vida. Como Dios le prometió a David, como Dios le prometió a Abraham, Dios también ha hecho promesas con la iglesia. Dios también ha hecho promesas contigo. Aleluya. Dios también tiene promesas contigo. Y no creas que son pequeñas. Las promesas de Dios para ti son grandes y son poderosas. Aleluya. Alguien está aquí todavía. Tercero, que David entendía que iba a él superar esos retos y superar esos desafíos, porque él sabía que el Dios que los llamó era el Dios que los sustentaba. Él entendía que aunque estuviera en el desierto, él iba a sobrevivir, iba a estar bien. Aunque estuviese en las cuevas, él sabía que Dios estaba con él. Alguien está aquí todavía. Porque cuando tú entiendes que el que te sustenta en Dios, entonces entendemos que no hay nada en este mundo, que no hay nada en esta vida que pueda, aleluya, detener lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Que no hay nada en esta tierra, aleluya, inventada que pueda, aleluya, hacer que tú retrocedas. Por eso la Biblia dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene de su mano, porque Jehová lo sostiene de su mano. Porque hay momentos que es posible que pasemos por un momento que ya no tengamos fuerzas físicas, tal vez emocionales, tal vez espirituales, pero Dios es el que te sustenta. Y cuando tú entiendes que Dios te sustenta, Él te va a sustentar. Aleluya. Aunque alguien está aquí todavía. Cuando tú entiendes que el que nos sustenta es Dios, el que nos guarda es Dios, el que nos, aleluya, el que hace que las cosas sean posibles es Dios. Aleluya. Porque hay momentos que las fuerzas se nos pueden ir. Hay momentos que posiblemente nos debilitemos. Pero no es nuestro fin. Aún su mano está extendida. Aún su mano te está sustentando. Aún su mano te está teniendo. Y mientras estemos en esas manos poderosas, aunque el agua nos esté tragando, Él nos va a sustentar y nos va a poner de pie. Alguien está aquí todavía. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Cuando su mano, aleluya, que está aquí todavía. Por eso es importante entender que hay cosas que son inamovibles, que hay cosas que siempre van a estar con nosotros, y hará que nosotros superemos los retos, porque hay retos difíciles de superar, hay retos tan difíciles de superar, pero son superables cuando Dios está con nosotros, son superables cuando la unción está con nosotros, es superable cuando la promesa está con nosotros, es superable cuando su mano de poder nos está sosteniendo, nos está guardando. Que está aquí todavía, se pueden superar. Está aquí la iglesia. En cuarto lugar, hay algo que tenemos nosotros que saber y caminar con esta palabra, porque en el momento que ya no podamos, aleluya, y Dios sabe que tenemos que lograrlo, y Él está empeñado en que tú lo logres. Él está empeñado en que tú superes los retos y los desafíos. Dios está empeñado. Pregúnteme por qué. Con ganas, pregúnteme por qué. Porque Él es glorificado. Porque su nombre es glorificado. Alguien que está aquí todavía. Porque su poder es glorificado. Porque su fidelidad es glorificado. Aleluya, aleluya. Su palabra es glorificada. Él es glorificado. Por eso Él está empeñado en que tú lo logres. Por eso Él está empeñado en que tú avances. Él está empeñado en que tú venzas esos retos. Yo no sé cuáles son esos retos, pero a veces esos retos nos hacen llorar. Esos retos nos hacen, aleluya, sufrir. Esos retos hacen que las lágrimas salgan por nuestras mejillas. Esos retos nos hacen pensar muchas veces día y noche. Esos retos nos hacen sufrir. Aleluya. Pero Dios renueva nuestras fuerzas. Por eso que Isaías 40:30 dice: los muchachos se fatigan, aleluya, y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, alguien está aquí todavía, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, aleluya, y se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Cuando el enemigo piensa, este ya está postrado, este ya está tirado,
viendo, ya lo estoy viendo desesperado, ya estoy viendo que no se va a levantar de ahí. Lo que no sabes es que hay un clamor, que hay un gemir, que estamos en el piso, pero es que estamos en la máxima humillación delante del Padre, porque entendemos que cuando nos levantamos de ahí, aleluya, nos levantamos con nueva fuerza, nos levantamos renovados, aleluya, y para al que está aquí todavía. Y Dios renueva nuestras fuerzas. Nos renueva. Y nos renueva como las águilas. Porque ya no vamos a caminar, vamos a volar en el Espíritu. Vamos a estar arriba y no abajo. Vamos a estar en las alturas y no abajo. Aleluya. Y lo que antes mirábamos para arriba porque era gigante y era grande, ahora lo miramos como aquello pequeño. Alguien está aquí todavía. Dios invierte, aleluya, la cosmovisión y comenzamos a ver las cosas distintas. Y ahora cuando comenzamos a ver para abajo decimos, ay, ese era el problemita que me estaba haciendo llorar. Ese era el problemita que me estaba haciendo sufrir. Ese era el problemita que me trajo insomnio. Ese es el problemita. Alguien está aquí todavía porque Dios te lo renovó la fuerza. Y cuando Dios, aleluya, comienza a cambiar todas las cosas, comienza a renovarte, entonces te levantas, gloria sea a Dios, en el poder de su palabra, en el poder de su palabra, te levantas, aleluya, porque Él es mismo renovándote, cambiándote, aleluya, poniéndote nuevas fuerzas. Ahora que está aquí todavía. La unción está en ti. Hay una palabra que Dios le dio, una promesa. Él es el sustentador, el que te sustenta. Aleluya. Él es el que renueva tus fuerzas. Alguien está aquí todavía. Él está contigo para que tú puedas vencer. Él está contigo para que lo puedas lograr. Él está contigo para que veas la victoria. Él está contigo para que veas el triunfo. Él está contigo. Él no te va a soltar ni de día ni de noche. Él no te va a soltar hasta que te vea, aleluya, brillar. Hasta que te vea, aleluya, vencedora. Hasta que te vea que lo lograste. Él no te va a soltar. Él va a estar contigo. Aunque estés llorando, aunque estés triste, aunque estés en el dolor. Pero Él va a estar contigo. Él va a caminar contigo. Él te va a llevar de la mano. Aleluya. Él no te va a soltar hasta que lo logre, hasta que llegue, hasta que diga, aleluya, superé el reto, lo superé. Este asunto me estaba matando, este asunto me estaba haciendo sufrir, este asunto me tenía mal, aleluya. Y ya no me estaban viendo, ya me miraban, alguien está aquí todavía. Pero ahora están viendo la victoria en mi cara. Ahora están viendo que Dios lo hizo. Ahora voy a dar testimonio. Voy a hacer testimonio. Aleluya. Voy a hacer testimonio. Voy a hacer testimonio. Voy a glorificar a Dios. Voy a glorificar su nombre. Porque no me soltó. Porque no me dejó. Él me puso la unción. Él me puso la promesa. Él me estuvo sustentando y renovó mis fuerzas. Aleluya. Y hoy vengo a glorificar ese nombre. ¿Y cuántas veces nosotros hemos superado retos en la vida? ¿Cuántos de ustedes han tenido que superarse muchas veces y levantarse y creerle como Job? Aún del polvo me levantaré. Aleluya. Porque el hombre llegó bien bajo. Había un gran desafío, había un gran reto, pero le creyó a Dios y venció. Solamente venció lo que había sucedido. En su debilidad, en sus flaquezas, venció a un ser que tiene poder. Venció a Satanás, lo venció. ¿Alguien está aquí todavía? Venció a un ser que tiene poder. En medio de sus flaquezas, en medio de sus debilidades, Dios lo usó para avergonzar al enemigo. Aleluya. Y yo no sé para qué Dios te está usando. Yo no sé para qué Dios te está utilizando. Pero en ese proceso que estás viviendo, en lo que estás experimentando,
Tú solamente eres el instrumento que Dios está usando para avergonzar a la ciencia, para avergonzar a los que tenga que avergonzar al enemigo. Pero tú eres el instrumento de Dios para glorificar su nombre aquí en la tierra. El próximo testimonio será tu testimonio. El próximo, aleluya, el que está aquí todavía. Yo no sé qué estás peleando. Yo no sé qué es lo que estás venciendo. Pero yo creo que algo estás venciendo. Aleluya, y lo estás logrando. Y ese reto va a quedar pequeño. Ese desafío te va a quedar pequeño. Alguien está aquí todavía. Lo vas a ver chiquito, lo vas a ver pequeño. Aleluya, cuando lo venzas. Que después uno queda diciendo, ¿cuál es el siguiente que sigue? Todavía tengo 4 piedras. Estoy listo, estoy preparado. Aprendí el camino, ¿cuál es? Entendí cómo es que se puede vencer.